El profeta Miqueas está reconociendo la bondad y la misericordia de Dios. Está reconociendo que como pueblo, como nación, ellos merecían el castigo eterno. Merecían ser destruidos. Porque era un pueblo mal agradecido, un pueblo ingrato. ¿Y en qué consistía la ingratitud? La ingratitud consistía en que Dios había tenido misericordia, lo había sacado de la esclavitud egipcia, había estado con ellos en el desierto, lo había acompañado, había hecho milagros, maravillas, prodigios, etcétera, etcétera, etcétera. Y este pueblo le pagaba a Dios de mala manera. Situación similar se da en el día de hoy con algunas personas. Personas que Dios ha hecho milagros en ellos. Que Dios ha hecho maravillas. Que Dios lo ha sanado. Que Dios lo ha libertado. Que están vivos por la misericordia de Dios. Que se han visto en situaciones difíciles y Dios ha intervenido para que no fracasen. Sin embargo, estas personas se apartan de Dios. Y en vez de Dios destruirlo, Dios le da una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta oportunidad para que se arrepientan y vuelvan a Él. Y vienen con un corazón arrepentido y Dios le perdona porque servimos a un Dios perdonador. Contrariamente a lo que muchas personas enseñan y predican por ahí, que te predican de un Dios sádico, un Dios que quiere golpear a la gente, un Dios que castiga, pero que también ama. No hablan que ama, sino que castiga. Recuerdo cuando estábamos niños, cuando hacíamos algo, nos decían, no haga eso que papá Dios castiga. Pero nunca nos decían, arrepiéntete, pídele perdón a Dios para que te perdone. No, papá Dios castiga. Y nos formaron la idea de un Dios castigador. Un Dios que se complace en que la gente sufra. Ese no es el Dios que usted le sirve, ni yo tampoco. Nosotros servimos a un Dios perdonador. Al Dios que perdona. A ese es el Dios que servimos. De manera que el Salmo 32, voy a leer esos versos. Los versos 1 y 2 nos dan la clave de lo que es nuestro Dios, que es un Dios perdonador. ¿Qué dice el salmista? El salmista dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y yo le puedo decir en esta tarde, no sé cuánto lo pueden decir conmigo, que soy bienaventurado, porque cuando vine a Cristo todos mis pecados fueron perdonados. Es una bienaventuranza, es una dicha, es una felicidad, es una alegría, es un gozo que nuestros pecados hayan sido perdonados. Y dice el verso 2: bienaventurados
el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Palabra de Dios. Repite, bienaventurado aquel que Dios no culpa de iniquidad. Y no quiere decir que no hayamos cometido iniquidad. Quiere decir que Dios perdonó la iniquidad. Que Dios borró la iniquidad. Y esa es una bienaventuranza. Y nosotros debemos estar claros, hermanos, tanto los que estamos aquí presentes, como los que nos están viendo por la línea del Facebook, de que servimos a un Dios perdonador. Y que el perdón produce gozo. El perdón presupone tres cosas. Escúcheme bien, tres cosas presupone el perdón. Primero, que hemos pecado. Si usted no reconoce que ha pecado, nunca será perdonado. Porque el que no reconoce que pecó, no se arrepiente. A mí no me gusta atacar a nadie. Yo no sufro de eso, de atacar a nadie. Yo no ataco a nadie. Yo predico la palabra de Dios. Pero veo y he visto en mi trayectoria ministerial y en mi vida de cristiano cientos de personas que pecan y no quieren admitir que pecaron. Y cuando una persona no admite el pecado, nunca va a alcanzar el perdón divino. Cualquiera puede fallar. Cualquiera de nosotros, por santo que seamos, podemos fallar. Porque somos humanos. El mal está que después que fallamos, queremos justificar lo que hicimos. Así no se puede. Con Dios no se juega así. En segundo lugar, para que haya perdón, tenemos que haber reconocido nuestro pecado. Y tenemos como ejemplo a David. Ese es mi modelo en ese sentido. Uno de los personajes que yo más miro de la Biblia es David. David hizo lo que hizo con la mujer de Uría. Y cuando Natán lo enfrenta, que quiso condenar a otro, Natán le dijo: ese hombre eres tú. Él dijo: pequé. Él no se inventó nada. Porque a veces queremos justificar lo que hacemos. David no dijo: no, porque esa mujer, esa diabla me tentó, porque no. Esas palabras no salieron de él. Sí, porque a veces, cuando cometemos los errores, queremos culpar a otro. Pero la Biblia es clara. David pecó, pero José se mandó. Y si Betsabé era elegante, la mujer de Potifar también era elegante. O sea que no se justifica. El pecado no podemos justificarlo. Pequé. Lo reconoció. Fallé. Y cuando reconocemos el pecado, hay que mencionarlo por su nombre. Mentí, robé, engañé, calumnié, etc. Hasta que la persona no confiese y reconoce por su nombre lo que hizo, no hay perdón. Y en tercer lugar, hay que ir al medio. Dios proveyó un medio para el perdón. En el Antiguo Testamento existían los sacrificios de animales.
Usted pecaba, era un animal, sin defecto, sin tacha, como estaba descrito en la Biblia, lo sacrificaba y sus pecados eran perdonados. Porque el perdón estaba condicionado a derramamiento de sangre. Por eso dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero ya nosotros no tenemos que sacrificar un cordero, porque ya el cordero fue crucificado de una vez por todas. Entonces, cuando fallamos y buscamos el perdón divino, tenemos que ir a Jesucristo, el cordero que fue inmolado por nuestros pecados. No hay otro medio para conseguir el perdón de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El perdón es la fuerza que remueve todo lo que impide la reconciliación con Dios. Cuando pecamos, nos enemistamos con Dios. Nos hacemos enemigos de Dios. Y la única forma de reconciliarnos con Dios es cuando Él nos perdona. De manera que el perdón es esa fuerza que facilita, que impide que el pecado continúe y facilita que nos reconciliemos con Dios. El perdón es cancelar la deuda pendiente. Gloria a Dios. Yo espero que ninguno tengamos deuda pendiente con Dios. Pero si la hay, hoy es el día de cancelar esa deuda. Hoy, no mañana. Hoy es el día de cancelar esa deuda. El perdón es erradicar el pecado. Cuando Dios nos perdona, erradica el pecado de nuestra vida. Erradica lo que nos esclaviza, lo que nos mantiene alejados de Él, porque el pecado nos aleja de Dios. Sin el perdón divino, el hombre es condenado. No hay forma de salvarse si Dios no nos perdona. Si alguien se quiere salvar, tiene que buscar el perdón divino. Es por eso que mucha gente en las iglesias se van a condenar. Mucha gente va al infierno y se han pasado la vida en la iglesia. Se la han pasado en la iglesia, pero van para el infierno. Sí, hay gente que va para el infierno, muchos que van para el infierno. ¿Saben por qué? Porque no han reconocido su pecado y no han conseguido el perdón divino. Hay personas que viven una vida amargada, triste, aburrida, porque es algo que lo mantiene separado de Dios. Y no quieren decirlo, no quieren confesarlo, no quieren apartarse. Entonces, Dios le da muchas oportunidades. Por ejemplo, este sermón que estaba predicando hoy. Todo el que me está oyendo es una oportunidad que Dios le está dando. Todo el que me está oyendo, el que me vea en las lives o en el video, es una oportunidad que Dios le está dando. Amén. En el día del juicio, no podrá decirle yo, pero no me dijeron esto. No, yo mandé mensajeros, mandé predicadores que te dijeron las cosas, pero tú no quisiste escucharlas. El perdón es un mensaje de esperanza que Dios le manda al pueblo. Un mensaje de esperanza. Hay perdón en Dios. No importa lo que haya hecho. No importa lo que haya ocurrido. No importa lo que haya sucedido. Hay perdón en Dios. Y si hay perdón en Dios, hay esperanza. Amén. A veces la gente ya se acabó. No. Dios es un Dios de esperanza. Amén. Le da la esperanza a todo el mundo de perdonarlo, de restaurarlo, de cambiarlo, de transformarlo, de dar una vida nueva, de dar una vida mejor, de que tenga una mejor relación con Él. La Biblia afirma
que Dios es el que perdona. No busca el perdón en otra parte. Hay personas, y máximamente los poderosos, los que tienen dinero, los millonarios, los ricos, que explotan y abusan de los pequeños. Y para calmar la conciencia, dan una limosna, o una ofrenda, o un diezmo grande, y creen que por eso van para el cielo. No, Señor. Dios no vende el perdón. Nadie se salva porque dé una ofrenda. Nadie se salva porque dé un diezmo. El que se salva es porque se arrepiente, reconoce su pecado y perdona a Dios. En el libro de Daniel se dice que Dios es el que perdona. Daniel 9:9. En el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 17, también nos habla que Dios es que perdona. Y como me dijo alguien un día, pastor, ¿y por qué Dios es tan bueno? Porque es Dios. Porque es Dios. Si fuera yo, hubiera erradicado muchísima gente del medio. Sí, hay gente que lo quiten del medio por la vía rápida. Sin embargo, Dios no es así. Dios es paciente. Dios es compasivo y espera que la persona proceda al arrepentimiento. La Biblia dice claramente que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Palabra del Señor. Dios perdona porque es compasivo. En Éxodo 34, versos 6 y 7, dice que Dios es compasivo, que Dios tiene compasión. Compasión es sentir amor por alguien o por algo, evitar que algo se destruya o fracase. Y Dios, por todos los medios, está tratando de evitar que el hombre se pierda. Dios perdona porque es amor. Dios es amor. Y en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es Dios. Amor. Dios perdona por su misericordia. En Isaías 55:7 nos dice que Dios es misericordia, que por su misericordia hemos sido perdonados, por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando Dios perdona? ¿Qué es lo que pasa? Mire, esto quizás no le ha ocurrido a todo el mundo, pero a mí me ocurrió. Yo hablo de mi experiencia. Cuando yo me convertí al Señor, que era un adolescente, muchacho molestoso y carpetoso. Sí, eso es lo que yo era, carpetoso. Pero que estaba tomando un camino muy extraviado. Tenía una inclinación al pecado como usted no se imagina. Tenía la habilidad de un adulto, ya a los 15 años. Era un adulto precoz. Iba por mal camino. Que si el Señor no me sale al encuentro, quizá yo no estuviera vivo hoy. Porque muchos de mis amiguitos se desaparecieron antes de tiempo. Sí. Pero Dios me sale al encuentro. Me cae atrás. Sí, Dios me cayó atrás. Y le dijo al diablo, este no te lo dejo yo a ti. Este es para mí. Y le peleó con el diablo hasta que me rescató. La primera noche de mi conversión tuve una experiencia muy negativa. Muy negativa. Muy diabólica. Y yo le dije, ¿cómo así? Recuerdo
Me acuesto a dormir en mi casa, fui contento porque me había convertido, que yo creo. No había cerrado los ojos cuando tuve una experiencia con un demonio que me estaba ahorcando. Y me decía y me preguntaba, ¿tú le vas a servir a Dios? ¿Y tú le vas a servir a Dios? Y yo le dije, salió un grito de lo más profundo de mi ser. Y dije, sí, le voy a servir a Dios. Y eso desapareció de mi vida. El segundo día tuve una experiencia más linda ahora, muy linda. Yo siento que algo se está desprendiendo de mi interior, como una bola, algo que yo tenía ahí dentro, se estaba desprendiendo de mi corazón. Yo oigo esa voz que me dice, es la carga de tu pecado que ha sido quitada. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando Dios perdona, remueve la carga de nuestro pecado. Cuando usted peca, mientras no se arrepiente, tiene un dolor interno, tiene un peso interno, algo que le molesta, que no lo deja quieto, que no lo deja en paz, que no lo deja tranquilo. Cuando somos perdonados, la culpa es removida. No hay culpa en nosotros. No nos sentimos culpables de nada ni de nadie. El pecado desaparece de nuestra vista. Según Isaías 38:17. El pecado queda fuera de nuestro alcance. El Salmo 103, versículo 12. Lo voy a leer, porque es muy interesante que ustedes tengamos claro esto. Dice lo siguiente: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Lo que hacíamos y por lo que nos arrepentimos y pedimos perdón y Dios nos perdonó, Dios lo alejó de nosotros. Lo hizo alejar de nosotros. Y eso no está cerca de nosotros, a menos que usted no lo busque. Pero lo que usted era, ya usted no lo es jamás. Alabado sea el nombre del Señor. Desaparece de la mente lo que hacíamos. Isaías 43, verso 25. Dios hace desaparecer de la mente y de la mente de Dios lo que hacía. Por eso yo dudo del arrepentimiento de mucha gente, que viven recordando todo lo que hacían. Y yo hacía, y yo miraba, que me importa a mí lo que tú hacías. Háblame de lo que Dios ha hecho en tu vida ahora. No me recuerde el pasado. El pasado hay que olvidarlo, hay que dejar olvidarse de eso. No me importa lo que tú hacías. Yo quiero saber lo que tú haces ahora, lo que Dios hace por ti ahora, lo que ha hecho por ti ahora. Ah, porque yo antes hacía tal cosa, viví lamentándose de lo que hacían antes. Yo he oído personas que me dicen, mira, yo recuerdo que una vez un joven le dijo a otro, no me moleste mucho, que yo voy y resucito al viejo hombre. Sí, literalmente por eso lo digo. Yo voy con el viejo hombre y lo resucito. Y yo con el viejo hombre, tú no me sabes nada a mí, ten mucho cuidado. El hombre o la mujer perdonada no se deleita en el pasado. Esas son cosas olvidadas, porque Dios olvidó nuestro pasado. Dios no piensa en lo que fuimos para bendecirnos. Ya las cosas pecaminosas dejaron de existir. Hay un salmo que de él le voy a predicar un día esto,
pero voy a leer algunos versos hoy. No voy a, ¿para qué? Es el Salmo 51. Es el Salmo del arrepentimiento de David. En los versos 1, 2, 7 y 9, él dice lo siguiente. El verso 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra. Oiga, el pasado hay que borrarlo. Borra lo que yo hice en el pasado. Dígale a Dios que borre lo que usted hizo. Que borre. No procure recordarse de lo que usted hizo. Y si intenta llegarle un pensamiento del pasado, repréndalo en el nombre de Jesucristo. Porque usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, para que tenga perdón y restauración. Y el verso 2 dice: lávame más y más de mi pecado, de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Límpiame. Que no quede nada de lo pasado, que no quede nada del pecado, que no quede nada de lo viejo. Lávame, lávame y límpiame. Y el verso 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Alabado sea el nombre del Señor. Y el 9 dice: esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Alabado sea el nombre del Señor. Olvídese de lo que pasó. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito cada rato. No permita que nadie lo señale por su pasado. No permita que el diablo lo señale por su pasado. He hecho la ilustración de una hermana que vivió una vida muy promiscua en su vida inconversa. Convirtió al Señor, dedicada a Dios, y el diablo vivía recordando lo que ella hacía. ¿Y qué es lo que te está privando? Si tú antes hacías esto, hacías lo otro, hacías esto, hacías lo otro, como para avergonzarla, para humillarla. Y ella se paró en 2 pies, como dicen por ahí, y le dijo: mira, diablo, no me siga mencionando mi pasado, porque si me sigue mencionando mi pasado, te voy a mencionar tu futuro. Tu futuro es el lago de fuego ardiendo. No te meta más conmigo. No permita que el diablo lo señale por su pasado. Límpiame más, además de mi maldad, y borra todas mis maldades y mis pecados. Y olvídese de lo demás. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora bien, hay 3 pasos para recibir el perdón. 3 pasos para recibir el perdón. Paso número 1, confesión. Hay que confesar. Dice el Salmo 32, verso 5, lo siguiente: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste. Aleluya. Y tú perdonaste. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese es el paso número 1. La confesión. La confesión. El paso número 2 es el arrepentimiento. Dice Hechos 2:38 lo siguiente: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento
es básico, es fundamental. El arrepentimiento es sentir dolor, pesar por haberle ofendido a Dios y tomar la determinación de cambiar de ruta y no seguir pecando y ofendiendo a Dios. Eso es el arrepentimiento, término sencillo. Y el tercer paso es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Creer que por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sus pecados son perdonados. Que yo fui cruel, que yo fui malo, que yo hice, no importa lo que haya hecho. Óyeme, no importa lo que haya hecho. Puede haber cometido el crimen más horrendo de tu vida, pero si te confiesas con Jesucristo, le pides perdón y te arrepientes, hay perdón para ti. Amén. Y en conclusión, quiero decirte lo siguiente. Primero, dejemos de vivir una vida llena de amargura y de resentimiento por el pasado. No más llanto, no más la amargura por el pasado. No importa lo que diga el hombre, si usted se arrepintió, Dios lo perdonó. La culpa ha sido removida. En segundo lugar, recuerden que el perdón produce restauración y reconciliación con Dios. Y en tercer lugar, perdonemos como Dios nos ha perdonado. Y le voy a leer unos versos de la Biblia en el Evangelio de Marcos, y con esto concluyo el sermón de la tarde. Dice Marcos, capítulo 11, los versos 25 y 26. Oiga bien, la conclusión. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estemos orando, perdonad las ofensas que hay contra alguno. Perdonemos las ofensas. Piense en alguien que haya que perdonar en esta tarde. Y el 25 dice, el 26 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Palabra de Dios. Vamos a estar en pie, por favor. Gloria a Dios. Vamos a reflexionar. No estamos para acusar ni para señalar, pero sí para predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es su efecto. Si de manera particular usted quiere pasar aquí para que ore por usted, lo hacemos. Pero vamos a hacer una oración colectiva.
En esta oración colectiva que vamos a hacer, haga una mirada introspectiva hacia adentro. Porque el corazón suyo, Dios y usted lo conoce. Nosotros por la apariencia podemos decir cualquier cosa. Esto no es cuestión de apariencia. No es cuestión de apariencia. Es cuestión de sincerizarnos con Dios. Señor, tú sabes lo que hay en mí que no te agrada, lo que estoy haciendo que no te agrada, que por mucho tiempo lo vengo haciendo y no es de tu agrado. Y el Espíritu Santo ha hablado a mi vida de que no está correcto, de que no está bien, y que debo confesarlo y confesártelo yo en este día. Te pido perdón. Te pido que me limpie. Y en su mente y en su corazón, usted va a mencionar por su nombre. No tiene que decírmelo a mí, porque yo no le voy a resolver. Yo no perdono pecados. Yo no me llamo a perdonar pecados, pero sí a predicar contra el pecado. Yo cumplo con predicar. El deber suyo es reaccionar a la voz del Espíritu Santo. ¿En qué he fallado? ¿En qué he fallado? Y el Espíritu Santo va a hablar a tu vida, está hablando a tu vida en este momento, y te está diciendo lo que tú has fallado. Eso que el Espíritu Santo te está diciendo es para que te arrepientas, para que pidas perdón, y el perdón de Dios te va a alcanzar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia. Señor, con nuestras almas desnudas, sin ocultarte nada, porque a ti no se te oculta nada. Tú conoces nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros errores, nuestras fallas. ¿Por qué ocultártela a ti? No, a ti no se te oculta nada. Señor, como dice el himno, tal como soy, tal como somos, venimos ante tu presencia con nuestras debilidades y flaquezas. Perdona nuestros errores, nuestras fallas, nuestro pecado. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, soberano, porque por tu gracia y tu misericordia somos perdonados. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.